Continuamos con esta entrevista con el doctor Nanfi Rodríguez. Él es presidente de la Fundación Prensa y Poder, es un reconocido periodista, jurista, profesor universitario de maestría. Bueno, visto todo esto, toda esta situación, uno dice, bueno, ¿qué es lo que procede? ¿Qué hacer? La ley se necesita porque también a los partidos políticos hay que salvarlos, hay que ponerles normas, hay que encasillarlo en sus actuaciones, como alguien diría una vez, hay que llevarlo a su propia legalidad. Así es. ¿Qué puede suceder? Porque insisto, ya ha habido pues las diferencias manifiestas que se han producido en las distintas organizaciones. Yo pongo el ejemplo, a mí siempre sigo algunas cosas, pero por ejemplo vi un Twitter del fraterno Fafa Tavera en el día de ayer que decía, bueno, si el gobierno impone, decía él, Fafa es un dirigente del PRM, su criterio en la ley de partidos, lo correcto sería no ir a las elecciones. O sea, esas son posiciones un poco extremas, pero ¿cómo salir de esto? ¿Qué hacer? Son indicadores Sí, de cómo preocupa el tema a la clase política. así es. Mira, yo creo que se habla de ley de partidos por 15, 20 años, sin que la propia clase política tenga mucha conciencia de qué es una ley de partido, ni de hacia dónde deben ir nuestras formaciones políticas. Nuestra democracia republicana se formó en partidos políticos, en esencia. Desde la primera, segunda y tercera república, siempre la lucha política se ha dado a través de los partidos. Entonces, ha llegado el momento de regular esa lucha política, de fortalecer, de perder la presbicia que ha caracterizado la vida política y de ver un poco más allá, de ver un poco más de distancia. Pero los actores políticos mediatizan mucho lo que puede ser ese paso trascendente a sus intereses inmediatos. Entonces, se habla de democracia interna en los partidos, pero el mismo sistema de cuotas atenta contra esa democracia interna. Es decir, lo que estamos viendo es que existe un 33 de cuota de la mujer, las élites políticas se reservan un 20, y un 20 y un 33 es un 53. Apenas se estaría dejando un 48% a la competencia libre de candidaturas, fuera de cuotas. El tema de la financiación, ¿cómo lo entienden los partidos políticos? ¿Cómo entienden el tema del dinero en la política? Que el dinero no determine la participación de la política por encima de la meritocracia, por ejemplo, partidaria, o de las cualidades que deben adornar la vida de un político. Y este tema relacionado con el modelo de primarias que se deben acoger. En un país que tradicionalmente ha tenido primarias cerradas, siguiendo la tendencia latinoamericana, porque en América Latina y en el mundo, casi la mayor parte de los países del mundo tienen un sistema de primarias cerradas. Quienes tienen primarias abiertas son aquellas sociedades que tienen unas características muy peculiares. Por ejemplo, en Chile. En Chile, el tema de la coalición, que se llama la concertación de partidos socialdemócrata y socialcristiano, que ha estado gobernando en los últimos años, pues llevó al tema de la adopción de un sistema de primarias abiertas, por una razón, yo diría, porque en las primarias abiertas se da una especie de ley de lemas también, Sí, como claro. en Argentina, es decir, concurre una pluralidad de candidatos por un partido, una pluralidad de candidatos por otro partido, se vota, entonces además de ganar en tu partido, va a haber un candidato que va a sacar una mayoría de votos en las primarias generales. Y eso es un criterio, digamos, de ley de lema, como pasa en Argentina. En Argentina y en Uruguay, Uruguay. son nada más 3 países de América Latina los que tienen ese sistema. En el caso de Chile es opcional. Es opcional. Sí, los Entonces, partidos si quieren por el tema, en esencia, porque es un sistema que funciona para la concertación. Sí.
porque tiene que hacerlo así. Porque cuando son varios partidos... Y hay que ver el caso de Chile, que fue post una dictadura, para entonces todo el conglomerado de partidos de derecha, de izquierda. No, el tema ahí es la todo. concertación. Sí. Es que la concertación, es decir, esa coalición de partidos no puede elegir un candidato cada uno, porque tendría que ir a negociaciones luego para entonces decir, va Lagos en vez de fulano. No, ¿qué es lo que hacen? Irse a una primaria abierta. Y el que más votos saque en las primarias abiertas dentro de... Sí, porque pertenecen a distintos partidos, ese o es el sea, candidato. no es un solo partido. Por eso digo que eso es una realidad muy peculiar. Exacto. Por eso... Porque es una concertación de partidos. Una concertación de partidos. Entonces hay una especie de ley de lemas también en eso. Por esa razón, esa es una realidad muy peculiar de la sociedad chilena, como es también peculiar de la sociedad argentina. Sí, porque como también es peculiar de los uruguayos. Por ejemplo, en el caso de Argentina, el peronismo, pero el peronismo es una confederación de fuerzas donde usted encuentra gente de derecha, de izquierda, decir, derechita. Menem privatizó. Sí. Y entonces los Kirchner volvieron y estatizaron. Del mismo partido. Que por cierto lo hicieron con un gran jurista argentino, Sí. que yo leo con mucha frecuencia y adoro porque escribe muy bien, administrativista, gran pensador del derecho administrativo. El mismo jurista hizo las dos cosas. Uno privatiza y el otro vuelve y publicita y estatiza de nuevo. Es decir, eso es lo que se puede llamar un sistema rocambolesco políticamente, el sistema argentino. Es tan así, Héctor Herrera y los amigos televidentes, que en ese sistema, que era un sistema hegemonizado por dos grandes partidos, el justicialismo, que es el peronismo, que es un arcoíris ideológico, y de otro lado el radicalismo, el partido radical del presidente Raúl Alfonsín. Pues entretenido en ese sistema de ley de lemas, primarias abiertas y eso, se le metió por debajo de la puerta un empresario con un partidito, una cosita que creó, se llama Cambiemos, que hoy es el presidente de Argentina, el presidente Mauricio Macri. Eso para que la clase política sepa de qué estamos hablando con el tema de primarias abiertas. Es decir, estamos hablando ahí de que el poder que los partidos políticos han concentrado, el rol de intermediarios que se le ha dado constitucionalmente a la sociedad, todo eso prácticamente lo pierden los partidos políticos. Estamos hablando de que las primarias abiertas es el escenario por excelencia en que caen los llamados outsiders, es decir, esas sombrillas políticas, esos Donald Trump, cae en un escenario en que no necesita tener alianzas en el partido, sino que lo voten desde afuera, y entonces él se le impone al partido. Sí, los republicanos han, inclusive, ya ellos están pensando, los partidos políticos de Estados Unidos, cómo cierran un poco más y cómo ponen requisitos, porque Trump se impuso no solamente a los demócratas, sino al propio partido republicano. Con ello nació el sistema en Wisconsin en 1905. Pero lo que quiero decir sobre esto es que ese es un sistema contraproducente. Usted no puede decir, va a haber más democracia, va a haber menos democracia. Los efectos del sistema de primarias abiertas aún no se han medido científicamente, porque en una parte producen un efecto y en otra parte producen un contraefecto. Entonces nosotros que tenemos un sistema de partido más o menos estable, estamos abocándonos a un escenario políticamente incierto. Y el que quiera saber la importancia que tiene un sistema de partido estable, con el que todos tenemos quejas, pero es un sistema estable, que mire lo que pasa en Venezuela. Venezuela era el referente de los partidos políticos. Los dos grandes partidos latinoamericanos eran el COPEI y ADECO. COPEI, presidido por una playa de intelectuales, conservadores y políticos. Pero grandes demócratas. Claro, socialcristianos, etcétera. Un partido fuerte, muy fuerte en América Latina. Y de ADECO, ustedes saben que ADECO fue un partido que tuvo una irradiación, incluso hacia países como la República Dominicana, con las relaciones con el Partido Revolucionario Dominicano, el PRD, etcétera. Bien, esa situación de fortaleza institucional que tenía Venezuela,
que termina con el Caracazo del presidente Chávez, sí, y justamente la última crisis política dentro de los partidos se produce ahí en el COPEI, cuando al presidente Caldera lo expulsan prácticamente, le hacen un chanchullo, y él tiene que reunir un grupo de partiditos y de movimientos que le llamaron la conciliación de la chiripa, y gana las elecciones. Llega al poder. Y llega al poder con los chiriperos. Sí. A partir de ese momento Venezuela jamás levantó cabeza. No tuvo sistema de partidos. Entonces, los actores del sistema de partidos en República Dominicana tienen que tener conciencia de qué es lo que están manejando. Cuando se habla de primarias abiertas, de cambiar su modelo de sistema de partido. Esos son consecuencias a largo, mediano y corto plazo. Hay que tener más conciencia respecto de lo que se llama, lo que decía un politólogo italiano llamado Gaetano Mosca, gran pensador junto a Sartori del tema de los partidos políticos, lo que se llama la cultura política. Es decir, ese conjunto de prácticas que se han institucionalizado en una sociedad. Los países no pueden abominar ni pueden romper eso de golpe y porrazo, porque eso tiene consecuencias. Yo les recomiendo a los partidos, y muy especialmente al Partido de la Liberación Dominicana, que es que hegemoniza las fuerzas en el Congreso, que tiene, por cierto, su comité político para el próximo sábado para decidir este aspecto, o para tratar este aspecto, que tengan una conciencia histórica en el contexto latinoamericano de lo que significan los sistemas de partido y todo este tema de las primarias abiertas, que analicen en detalle por qué Chile, por qué Argentina, por qué Uruguay tienen primarias abiertas, si esa es nuestra realidad. Que analicen los efectos que tuvo aniquilar el sistema de partido en Venezuela. Todavía ese país no se levanta y le falta un largo trayecto para ver la luz al final del túnel. Eso es así. Y además el componente económico. Por ejemplo, creo que Argentina acaba, creo que de erogar unos 60 y tantos millones de dólares para la recién primaria, para el Congreso, que no fue ni siquiera para un asunto presidencial que hicieron ahí, que participó la Kirchner ahora como candidata a senadora. Y el asunto también del factor tiempo, la Junta a organizar, si se aprueba en este año, son tres. Son tres, porque creo que las municipales, creo que son en febrero. Sí, son 3 elecciones en menos de un año. Porque se está pensando en primarias abiertas solo en un nivel de elección. La gente cree que hay primarias abiertas para elegir el candidato presidencial, para elegirlo para todo. Todo. Mira, bastaría que sepan los cuadros medios de los partidos políticos, que bastaría que un tercero, advenedizo, se inscribe en un partido. Y ya no necesita la fuerza de ese partido. No. Ya, por ejemplo, un propietario de una estación de combustible, como que ahora está muy en boga que entren en política, o de negocios de banca, etcétera, ganarían las candidaturas a diputados sin los miembros de ese partido. Eso es así. La ganarían, es decir, el partido no tendría control. Y no tendría compromiso tampoco político, con solo que se inscribe y ya, y bueno, yo voy a participar, pero no tiene compromiso con esa organización. Sí, las consecuencias pueden ser impredecibles. Nosotros tenemos una cultura política fundada en un sistema de partidos, fuerte. Aquí la gente dice de todo contra los candidatos, los presidentes en ejercicio, etcétera, pero los partidos siguen siendo actores fuertes del sistema político. Y ese es un componente importante para la estabilidad que se vive en República Dominicana. El día que debilitemos los partidos políticos, que pasemos el rol de intermediación que esos partidos ejercen a agentes políticamente amorfos, porque no tienen ni militancia ideológica, ni militancia partidaria, ni compromiso con nada. Cuando transfiramos esas competencias a otros estamentos de la sociedad dominicana, entonces estamos caminando en un territorio que para mí puede ser minado, pero tal vez para otro puede ser promisorio, ¿verdad? Lo que yo sé es que es impredecible.
Eso sí sé. Es impredecible los efectos que unas primarias abiertas puedan tener en el electorado y en los partidos políticos. Eso es impredecible. Nadie puede decir serán positivos o serán negativos. Porque en principio las primarias abiertas se conciben como un sistema de romper las llamadas oligarquías de hierro, que son las élites, las direcciones de los partidos. Pero, por ejemplo, en Francia, donde en un momento el Partido Socialista las hacía, no surtió ese efecto, se seguían eligiendo los viejos secretarios generales del Partido Socialista. Bueno, la última de esas primarias abiertas se hizo cuando el presidente Hollande. ¿Y qué pasó? Hollande era un viejo dirigente de ese partido, un hombre que se había adocenado, acostumbrado, aplatanado a las viejas prácticas partidarias. Y fue sorpresivamente que resultó elegido secretario general del partido. Es decir, que el efecto de romper las oligarquías de hierro es un mito también. Sí. Yo creo que nosotros tenemos que apreciar lo que tenemos. Tratar de mejorarlo. Mejorarlo, sí, sobre todo por el tema de la democracia interna. No puede ser que Miguel Vargas siga siendo presidente del PRD con unos poderes especiales, que sea candidato en unas elecciones, en una asamblea de dirigentes, sin ir a ser refrendado por las bases. No puede ser que el PLD tenga 15, va a tener 20 años en el 2020, que no hace elección, con una clase política frisada, con una gerontocracia prácticamente de principios de los años 90. Bueno, esas cosas tienen que revisarse por la supervivencia del sistema de partido, pero la solución no es primarias abiertas, porque te dan el caramelito, primarias abiertas, pero te siguen dejando las mismas situaciones de quebradero institucional, de falta de democracia interna, y las mismas situaciones de reglamentos, normas opacas, mucha opacidad interna, falta de debate, falta de funcionamiento del partido. Ese no es el problema. El problema no es el tema de las primarias. El problema es el tema de la transparencia, claro, dentro de los partidos. Ahí es que debe girar todo. Muchísimas gracias, doctor. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Gracias a todos ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de Entero Crédito. Hasta entonces.